Hoy quiero contarles una historia que llevo guardada desde hace mucho tiempo. Una historia hecha de secretos, deseo y una búsqueda desesperada de sentir algo. Que me llevó a cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la fidelidad. Tengo 50 años, estoy casada desde hace décadas con un hombre que ha sido mi compañero de vida. Pero en algún punto del camino, me encontré perdida entre deseos prohibidos y fantasías que nunca pensé tener. Mi esposo, que alguna vez fue mi gran amor, y yo, nos habíamos dejado atrapar por una rutina gris, una monotonía que lentamente apagó la chispa que nos unía. Los días pasaban sin pasión, sin emoción, sin siquiera una caricia espontánea. Nuestros hijos ya habían crecido y se habían marchado, dejándonos solos. En una casa llena de fotos y recuerdos, pero vacía de todo lo demás. Fue entonces cuando apareció él. Alguien que, sin saberlo, iba a darle un giro inesperado a mi vida. Se llamaba Alejandro, un joven de apenas 20 años, rebosante de vitalidad, entusiasmo, y ese fuego en la mirada que yo creía haber olvidado. Nuestro encuentro fue fortuito, casi casual, pero desde el primer cruce de miradas, sentí que algo dentro de mí se encendía. Alejandro era todo lo que mi esposo ya no era, apasionado, curioso por la vida, lleno de sueños y sin miedo a sentir. En sus ojos vi reflejada la juventud que yo había dejado atrás. Y en mi pecho, comenzó a gestarse una pregunta que no podía callar. ¿Podría volver a sentirme viva al lado de alguien mucho más joven? Esa duda me perseguía en medio de mi rutina diaria. Mientras preparaba el desayuno, doblaba la ropa o sonreía fingiendo en reuniones familiares. Pero cuando caía la noche y mi esposo dormía profundamente a mi lado, yo seguía despierta, enredada en mis pensamientos. En ese silencio nocturno, en esa soledad que lo envuelve todo, empecé a explorar mis deseos más ocultos. Las imágenes de Alejandro venían a mi mente con fuerza, cada vez más vívidas, más atrevidas. Y algo dentro de mí comenzaba a despertar, algo que llevaba dormido años. Me preguntaba una y otra vez si valía la pena arriesgar mi mundo por una aventura. Con alguien tan joven, tan vivo, tan lleno de intensidad. Hasta ese momento, mi matrimonio no era más que una sucesión de días iguales, como páginas repetidas de un libro que ya había perdido el interés. Vivíamos juntos, pero éramos dos desconocidos compartiendo el mismo espacio, la misma cama, pero no los mismos sueños. Mi esposo, aquel hombre que alguna vez me hizo perder la cabeza de amor, se había ido apagando entre el trabajo y sus hobbies, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano. La pasión, la complicidad, incluso la emoción que solíamos compartir, habían desaparecido sin dejar rastro, dejando en su lugar un vacío que se ensanchaba con cada día que pasaba. Mi rutina se había convertido en una sucesión de tareas domésticas, el cuidado ocasional de los nietos, y una sonrisa fingida que intentaba mantener en todo momento. Pero por las noches, cuando el silencio caía sobre la casa como una manta pesada, me encontraba sola en la cama, acompañada únicamente por mis pensamientos. Fue en esos momentos de soledad cuando mi mente comenzaba a vagar hacia él. Alejandro. El joven de 20 años que se había mudado a la casa contigua. Un nuevo vecino que, sin saberlo, se convirtió en la puerta a un universo, de emociones dormidas, de sensaciones que creía perdidas para siempre. Recuerdo la primera vez que lo vi. Estaba afuera, inclinado sobre su motocicleta, el sol dibujaba reflejos dorados en su cabello castaño, y la brisa primaveral lo hacía parecer sacado de una escena de cine. Llevaba una camiseta desgastada que dejaba entrever su figura atlética, y unos jeans que marcaban cada línea de su cuerpo joven. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una corriente de deseo recorrerme de pies a cabeza. Había algo en él. Una vitalidad, una energía, una seguridad en sí mismo, que despertaba algo profundo dentro de mí. Con el tiempo, aquellas miradas casuales se transformaron en conversaciones, y poco a poco, me descubrí contándole pensamientos que nunca había compartido con nadie. No sé si fue su juventud, su espontaneidad, o la forma intensa en que me observaba, como si pudiera leerme por dentro. Pero la atracción era innegable. Alejandro tenía una manera de hablar que me transportaba. Sus palabras me hacían soñar, imaginar, desear. Con él, todo parecía posible. No había juicios, ni normas, ni edad, solo el momento. Y así, la idea de vivir algo más comenzó a tomar forma. Una fantasía.
Una aventura secreta. Pero junto a esa idea, también llegaron las dudas. ¿Estaba dispuesta a cruzar esa línea? ¿A poner en riesgo mi matrimonio, mi familia, mi estabilidad? Lo cierto es que la vida con mi esposo se había vuelto gris. Vivíamos como compañeros de piso, compartíamos cuentas, responsabilidades, pero ya no nos buscábamos, ni emocional ni físicamente. La llama que alguna vez nos unió estaba extinta. Y era devastador reconocer que, a mis 50 años, me sentía más sola que nunca. Mi cama era fría, mis noches, eternas. Había llegado al punto en el que ni siquiera intentaba acercarme a él. La distancia entre nosotros ya no era física. Era emocional, era silenciosa y dolorosa. Y en medio de esa soledad, empecé a fantasear. Pensamientos que antes me habrían parecido imposibles, ahora eran mi escape. Y Alejandro. Alejandro se volvió el centro de esas fantasías. Su cuerpo joven, su energía, su sonrisa, todo en él me hacía sentir deseada, viva, mujer. Era como si su presencia fuera el antídoto a tantos años de apagarse lentamente. Como si él fuera la chispa que podía encenderme de nuevo. Cada vez que nos cruzábamos o compartíamos una conversación casual, sentía que su mirada me desvestía, que sabía exactamente lo que estaba pasando por mi mente. La atracción que había estado burbujeando dentro de mí, se volvió más intensa con cada encuentro. Las conversaciones con Alejandro se volvieron más atrevidas y provocativas. Compartíamos secretos, nuestra intimidad, y la química entre nosotros se había despertado. En sus palabras, encontraba la promesa de un mundo lleno de emoción, aventura y pasión. Con él, me sentía viva de nuevo, y no podía evitar pensar en qué podría suceder si me aventuraba más allá de las fantasías y las palabras. Sin embargo, la decisión de cruzar la línea hacia la infidelidad no era algo que tomara a la ligera. Me asediaban las dudas y la culpa. Sabía que si decidía dar el paso, cambiaría todo en mi vida y en la de mi esposo. Las preguntas me atormentaban, ¿era justo para él? La lucha en mi cabeza se volvía cada vez más intensa, y yo me encontraba en un punto crucial. No era solo una cuestión de deseo, sino una situación en la que debía decidir si seguiría viviendo en la monotonía y la insatisfacción, o si arriesgaría todo en busca de la pasión y la emoción que creía merecer. La decisión estaba tomada. Había llegado el momento de cruzar la línea y embarcarme en un viaje que cambiaría por completo mi vida. En el fondo, sabía que había tomado la elección de traicionar a mi esposo, pero la promesa de aventura y pasión era demasiado tentadora como para resistirla. Nuestros encuentros secretos comenzaron en silencio, en las tardes cuando mi esposo se ausentaba, ocupado con su rutina diaria. Fue entonces cuando Alejandro y yo empezamos a compartir momentos que eran solo nuestros. Conversaciones cargadas de deseo, miradas furtivas, y la emoción de lo desconocido. Se convirtieron en la norma. Cada encuentro era una combinación de miedo y emoción, como si estuviéramos en medio de una aventura peligrosa y emocionante. La clandestinidad y el riesgo de ser descubiertos añadían una chispa adicional a nuestra relación. Había algo emocionante en el hecho de que nadie más supiera lo que estaba pasando, de que esto era nuestro pequeño secreto compartido. Nuestros encuentros comenzaron de manera inocente, con charlas en el patio, o cuando nos cruzábamos al salir, pero pronto evolucionaron en algo mucho más profundo. Compartimos nuestra intimidad, nuestras frustraciones y nuestras fantasías más íntimas. Alejandro parecía entenderme de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Sus palabras me envolvían como un hechizo, y sus caricias verbales encendían una pasión que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Cada día que pasaba, mi anhelo por él se volvía más intenso. La adrenalina de nuestros encuentros secretos me mantenía despierta por las noches, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Había dejado atrás la monotonía de mi matrimonio, y me había sumergido de cabeza en un mundo de deseo y emociones prohibidas. La situación se volvía más complicada con cada día que pasaba. Mi vida se había convertido en un juego peligroso, en el que debía equilibrar el deseo y la emoción,
con la culpa y el miedo a ser descubierta. Estaba atrapada, con dos mundos que chocaban en mi interior, el mundo seguro y aburrido de mi matrimonio, y el mundo emocionante y peligroso de mi aventura con Alejandro. El primer encuentro con Alejandro fue una experiencia que cambió todo. Hasta ese momento, habíamos mantenido nuestras conversaciones casuales en el patio y cuando nos cruzábamos, pero había llegado el momento de llevar las cosas a otro nivel. Mi esposo estaba fuera de casa por trabajo, y yo me encontraba sola en nuestra casa, que había perdido su brillo desde hace mucho tiempo. El sol del atardecer pintaba un paisaje cálido y dorado en el cielo, y una suave brisa mecía las cortinas de la ventana. Me sentía liberada mientras conversaba con Alejandro. Lo invité a entrar, y él aceptó con una sonrisa llena de complicidad. El aire estaba cargado de tensión y deseo, y ambos sabíamos lo que ocurriría. Comenzamos con una charla casual, hablando de nuestras vidas, proyectos, y nuestras relaciones. Pero poco a poco, la conversación se volvió más profunda y más íntima. Alejandro me miraba con ojos que ardían de ganas, y yo no podía evitar sentir una mezcla de excitación y deseo. Estábamos cruzando una línea que no teníamos intención de retroceder. La tensión en la habitación era muy sexual, como una electricidad en el aire que nos envolvía. Había química entre nosotros, y nuestros cuerpos parecían atraerse como si estuvieran magnetizados. Había una atracción ardiente que no podíamos ignorar, y en ese momento, supe que las fantasías que había tenido durante tanto tiempo estaban a punto de hacerse realidad. Fue entonces cuando se acercó a mí, su mano rozó la mía, y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Mis pensamientos prohibidos se volvieron más intensos, y me di cuenta de que no podía contenerlos por más tiempo. No éramos solo dos personas compartiendo una conversación, éramos dos amantes en potencia que se estaban entregando a una pasión prohibida. El primer beso fue como una explosión de deseo contenido. Sus labios encontraron los míos en un beso apasionado que parecía que había estado esperando toda mi vida. El mundo desapareció a nuestro alrededor, y por un momento, solo éramos nosotros dos. Y la pasión que ardía entre nosotros. Ese día, todo cambió. Las conversaciones casuales y los pensamientos prohibidos se convirtieron en encuentros apasionados y excitantes. Alejandro me hizo sentir como una mujer deseada y viva, y la pasión que compartíamos era como un fuego incontrolable. Sabía que estaba traicionando a mi esposo de la manera más dolorosa, y me preguntaba si podría vivir con eso en mi cabeza. El dilema en el que me encontraba se volvía más profundo con cada encuentro, era consciente de los riesgos, y sabía que en cualquier momento podía ser descubierta. A medida que mi aventura con Alejandro avanzaba, los riesgos y la tensión se incrementaban. Cada encuentro secreto se convertía en una danza peligrosa entre el deseo y el miedo. A pesar de los momentos de culpa que me acechaban, la adrenalina de la clandestinidad era como una droga que me hacía sentir viva de nuevo. Mi joven vecino solía venir a casa cada vez que mi esposo se iba a trabajar, y esa rutina, aunque arriesgada, despertaba una emoción en mí, que había perdido desde hacía tiempo. La sensación de que estábamos haciendo algo prohibido y peligroso añadía una capa adicional de emoción a nuestros encuentros. Cada visita de Alejandro era como una escapada de la monotonía de mi vida matrimonial, un viaje emocionante a un mundo de pasión y deseo. Cuando sucedía, el tiempo se volvía relativo, y todo lo demás quedaba en segundo plano. Dejábamos a un lado nuestras inhibiciones, y nos entregábamos por completo al deseo que sentíamos el uno por el otro. La pasión ardía entre nosotros, y cada encuentro se volvía más apasionado y excitante que el anterior. La vida matrimonial que alguna vez conocí se desvanecía, y me convertía en una mujer sedienta de emoción y pasión. Sin embargo, los riesgos de ser descubiertos estaban siempre presentes. Cada llamada inesperada de mi esposo, o la sensación de que la puerta se abría mientras Alejandro estaba conmigo, era motivo de pánico. Las mentiras y las excusas se volvieron una parte integral de mi vida, y vivía con la constante amenaza de que mi secreto saliera a la luz. A pesar de la emoción de la aventura, los momentos de culpa aparecían. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal,
que estaba traicionando a la persona que había compartido la mayor parte de mi vida. La lucha interna se volvía más feroz con cada encuentro, y me preguntaba si debería poner fin a todo esto y volver a mi vida anterior, a la seguridad y la monotonía de mi matrimonio. Mi dilema era desgarrador. Por un lado, estaba la promesa de pasión y emoción con Alejandro, una sensación de juventud y vitalidad que había perdido. Por otro lado, estaba la culpa y la incertidumbre de lo que estaba haciendo. Cada vez que me miraba con deseo, sentía que el abismo entre mi vida matrimonial y mi aventura se volvía más profundo. Estaba en un punto donde la tensión y los riesgos se volvían aún más intensos. El día que cambió todo llegó sin previo aviso. Estábamos en medio de uno de nuestros encuentros apasionados en mi casa, un lugar que se había convertido en un refugio para nuestras emociones prohibidas. Los besos ardientes y los susurros de deseo llenaban la habitación, y la pasión era tan intensa que no notamos el tiempo pasar. Pero, como dicen, todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y este momento no fue la excepción. Escuchamos el sonido de las llaves en la puerta, y el corazón se me paró inmediatamente. Mi esposo había llegado a casa mucho más temprano de lo esperado. El pánico y la desesperación se apoderaron de mí, mientras luchaba por recoger mi ropa. Y encontraron explicación para lo que acababa de suceder. Alejandro, que también estaba en estado de alerta, salió corriendo en busca de un lugar para esconderse. Mi esposo abrió la puerta de la habitación y nos encontró en pleno acto. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y furia, y las palabras de enojo salían de su boca con una intensidad que me cortaba hasta lo más profundo. Me reprochó y me cuestionó, preguntando cómo había sido capaz de traicionarlo de esta manera. Su voz, llena de dolor y decepción, atravesaba mi alma. Estaba paralizada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había sucedido. La verdad es que no había excusa. Lo que había hecho era imperdonable, y el hecho de que mi esposo me hubiera descubierto en medio de un acto de traición solo agravaba la situación. Me enfrentaba a esa situación que tanto miedo me daba, y no podía escapar de ella. Alejandro, que había estado observando la escena desde las sombras, se dio cuenta de que su presencia en mi vida estaba en peligro. Salió corriendo de mi casa, dejándome sola con mi esposo y el caos que se había desatado. La conversación que siguió fue dolorosa y tensa. Mi esposo cuestionó cada detalle de mi aventura, y no podía culparlo por ello. Me sentía atrapada y desolada, estaba en una tormenta de culpa, remordimiento y desesperación, que amenazaban con arrastrarme. El día en que mi esposo me descubrió marcó el comienzo del fin. Me enfrenté a las consecuencias de la manera más dolorosa posible. Después de su enojo y reproches, su reacción fue clara y devastadora. Me pidió que me fuera, que abandonara la casa que habíamos compartido durante décadas. No quería volver a verme. Mis lágrimas y disculpas no fueron suficientes para cambiar su decisión. Me encontré en una situación desesperada. No tenía a dónde ir. La vergüenza y el arrepentimiento se enredaban en mi pecho. Mientras me alejaba de la vida que alguna vez llamé hogar, con lágrimas en los ojos, no me quedó más remedio que pedir ayuda a mi hermana, la única persona en quien aún podía apoyarme. Estar en su casa era como vivir entre espejos rotos, un reflejo constante de mis errores, una herida abierta que me recordaba en cada rincón las decisiones que me habían traído hasta aquí. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía ese instante, el momento en que mi esposo me encontró con Alejandro. La imagen estaba grabada en mi mente como una marca de fuego. La vergüenza, la humillación, pesaban sobre mí como una losa. Y lo peor era saber que no había forma de borrar el pasado. Me arrepentía. Con cada fibra de mi ser. Había lastimado a quienes más me amaban, traicionado la confianza de mi esposo, y fracturado el vínculo con mi hermana. Lo que empezó como una aventura impulsiva, cargada de deseo y adrenalina, terminó convirtiéndose en una pesadilla de consecuencias inevitables. Mis pensamientos oscilaban entre el deseo imposible de retroceder el tiempo y la dura aceptación de que ya no había vuelta atrás. La vida que conocía se había desmoronado ante mis ojos. Y no sabía cómo empezar de nuevo. La lección fue clara, brutal, pero necesaria.
cada acción tiene su consecuencia. Y mis decisiones tuvieron un precio altísimo. Esto no es un final feliz. No hay redención inmediata ni finales de cuento. Solo queda una verdad difícil de enfrentar. El deseo puede cegarnos, y la pasión puede arrastrarnos al abismo si no somos conscientes de lo que está en juego. Mi historia no es una confesión gloriosa. Es una advertencia. Un recordatorio de que, aunque el arrepentimiento sea real, no siempre basta para sanar el daño causado. A veces, lo que rompemos no puede repararse. A veces, nuestras decisiones dejan cicatrices que duran toda la vida. Y no hay forma de huir de eso. Así termina este relato, una historia de deseo, riesgo y traición. Una historia que espero sirva como espejo para quien, en algún momento, se encuentre tentado a ignorar las consecuencias. He aprendido demasiado tarde que la vida es frágil, y que todo puede cambiar en un segundo. Por eso, si algo puedo dejar como enseñanza, es que cada elección importa. Y que actuar sin pensar puede costarte más de lo que estás dispuesto a perder.